No sé si alguien quiere hacer una pregunta antes de que empecemos. Pues podemos checar un poco qué significa que un conjunto tenga medida cero. Creo que Ah, sí, claro. podemos ver bien. Nada más checo cómo hacer esto. Bueno, es que ahora... debe haber forma, a ver. A ver si esto jala. Pues a ver, en principio ya agarro. No es posible. A ver, voy a compartir pantalla, pero como no me deja seleccionar específicamente la que hay que compartir, voy a compartir toda. Entonces, ojalá no se vea tan pequeño. Veamos. ¿Qué diablos? No se ve lo que quiero que se vea. ¿Qué se ve? Ah, está en la seguridad. A ver. Qué raro, no había fallado. Así. Perdón, es que como tengo que usar dos computadoras y esta no la suelo usar para esto. Creo que me va a sacar, pero ahorita entro otra vez. A ver, vamos a intentar otra vez. Pantalla completa. Se supone que ahora sí. Sí, ahora sí va a mostrarse. Bueno, les prometo que lo arreglamos para que se vea solamente la pantalla de pizarrón, pero por ahora vamos a tener que lidiar con esto. Va. Pues ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Va. Pues esencialmente que algo tenga medida cero, digo, heurísticamente lo puedes ver como que no tenga volumen, ¿no? Por ejemplo, si tienes una colección de puntitos como que no forman un continuo, pues eso entiendes como que tiene medida cero porque esta cosa es semejante a que el volumen del conjunto sea cero. Pero este es un muy entrecomillado, es decir, ¿no? Como no es formalmente eso, porque de hecho vamos a verlo en la siguiente parte, en el siguiente tema, pero el volumen en sí, lo que requieres para poder calcular el volumen en el sentido normal, es que seas básicamente Jordan medible. O
o sea, usamos la medida de Jordan. Y técnicamente, para que tengas un volumen, una de las cosas que le pides es que la frontera del conjunto tenga medida cero. Entonces, por eso, digamos, de cierto modo, si tienes volumen cero y eres medible, entonces eres de medida cero. Pero no todos los conjuntos que tienen medida cero tienen volumen, ¿no? Por ejemplo, los que están bien ahorita, los racionales, que en principio pues se verían como muchísimos puntitos, bueno, en la recta. ¿No? Se ven con muchos puntitos, pero el punto es que no son muy densos, ¿no? Porque justamente lo que proban ahorita como intuitivamente, ya que el volumen de Q, que otra vez esto no se puede hacer, es cero, ¿sale? Y esto no se puede hacer, o está entrecomillado, porque una de las cosas que le pides a las cosas que puedes medir es que la frontera tenga medida cero, y la frontera de Q, pues no tiene medida cero, ¿no? Porque la frontera de Q, pues es todo R, y R no tiene medida cero en sí mismo. Entonces, este es la idea es, pero no tienes que dejarte llevar por ello, ¿no? Ok, ¿Sí? No sé pues, si eso aclare o genere más problemas. pues sí queda un poco mejor. Va, va, va. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esa parte? Yo no entendí muy bien, o sea, entonces, eh, como que, entre comillas, el volumen es cero, pero en realidad no, porque más adelante vamos a ver que en realidad es algo que tiene que ver con la frontera. Ajá. Sí, digamos, dices que algo es medida cero, como que cuando no tiene volumen. La cosa es que este volumen no es el volumen formal, ¿no? Porque lo que les comentaba es que si quieres tener volumen, requieres que tu frontera tenga medida cero. Entonces, como que no podrías usar la idea de volumen en la definición de medida cero si vas a definir volumen con medida cero, ¿no? Pero es como la idea de. Entonces, así como, si piensas en puntitos, como que no piensas que formen algo que tenga volumen, o longitud, o área, o cualquiera de estas cosas. Entonces, piensas que esa cosa tiene medida cero, ¿no? Entonces, por eso es con la idea. Por eso es entrecomillado, porque es la idea, más no formalmente, ¿no? Es como decir, la idea de la continuidad es que pueda dibujar algo sin despegar un lápiz. Y pues sí y no, porque pues hay cosas más complicadas que ni dibujar puedes, pero que son continuas en un punto o cosas así, como más sutiles, ¿no? Pero una buena idea inicial es pensar como, esta cosa tiene volumen, diferente de cero, y si sí, pues entonces ya no es de medida cero. ¿Sí más o menos? Sí, vale. Va. Sí, vamos a ver medida Jordan con el profe respecto a la pregunta de Roberto. De hecho, la siguiente parte, en las notas les subí más del material que llevamos al momento. Igual ahí pueden ir como anticipándose un poquito a lo que sigue, y en particular viene la parte de Jordan medibles. Entonces, por ahí si quieren irlo leyendo de una vez, pues adelante. ¿Algo más? ¿De lo de la semana pasada tienen alguna duda? ¿No? Si no, podemos hacer ejercicios de la lista y así ir avanzando. A menos que tengan una propuesta mejor. Creo que el propio es algo de conjuntos conexos. Ajá. ¿Podrías volver a explicar eso rápido? Sí, sí. Pues igual vienen las notas, porque de hecho les puse tanto la parte de cálculo 3 como la parte de cálculo 4, pero básicamente si tienes un subconjunto de Rn, dices que el subconjunto es, bueno, es chistoso porque usas la definición de disconexo para definir conexidad y dices que algo es conexo cuando no es disconexo, ¿no? Pero bueno, básicamente dices que X es disconexo si lo puedes separar. Y poder separarlo es que existan dos abiertos UV, subconjuntos de Rn abiertos, no vacíos,
tal es que U intersección B es vacío, pero U intersección X, cuando lo pegas con B intersección X, te da todo X. O sea que entre los dos te arman al conjunto, pero entre ellos no se tocan. Entonces, ahí dices que es disconexo y es como esta idea intuitiva de que tienes por acá a X, bueno, a un cachito de X, todo lo morado va a ser X. Entonces ahí tienes a X, puede que tenga otra cosilla por acá y puede que acá tengas un abiertillo. Pero pon tú que lo morado es X. Y luego tú quieres separarlo, y la cosa es que este sí lo puedes separar porque es disconexo. Entonces, U puede ser algo así, un abierto de ese estilo, y la B puede ser algo así. Entonces, entre los dos, te arman el conjunto morado, ¿no? Porque todo el morado o cae en el azul o cae en el verde. El morado, el verde y el azul no se tocan, que es la condición de acá, y entre los dos te lo arman. Entonces, eso quiere decir que X es disconexo. Y dices que X es conexo si no es disconexo. Entonces, X es conexo si no es disconexo. O sea que no importa cuánto lo intentes, nunca vas a poder generar dos abiertos que sean ajenos y que te armen al conjunto, ¿no? Y es como la idea de, bueno, es que si tengo algo conexo, intuitivamente lo imagino como un cacahuate o cualquier cosa, pero no separado. Entonces intento hacer lo que hice arriba, no voy a poder, porque si intento poner un conjunto aquí U y luego un conjunto B, pues de dos, o se empiezan a tocar, o queda este cachito fuera de ellos, ¿no? Entonces ya no se podría cumplir o esta o esta. ¿Sí más o menos? Yo también vi en cálculo 3 que un conjunto es conexo si para dos X y Y en ese conjunto existe una poligonal que los une y se queda contenido dentro de ese mismo conjunto. Bueno, ese es conexo por trayectorias. Ajá. Ok, va. Pero no es, entonces es diferente. Una implica la otra. La que tú comentaste, la de, y tu caso en particular es un caso particular del conexo por trayectorias, pero voy a ponerlo enterito. Entonces, conexo por trayectorias, eso implica conexo. Porque en particular, justo el poder hacer una poligonal implica que como que no podrías brincar, las poligonales son continuas, entonces no podrías como brincar abruptamente de un punto a otro si tú tienes aquí tu conjunto, ¿no? Y tú no podrías brincar mágicamente de maneras no continuas de de uno de los abiertos que están como separando hacia otro, ¿no? Entonces ahí en ese sentido es como semejante. Pero al revés no siempre. Y les concedo que los contraejemplos son medio exóticos, pero por ejemplo, el ejemplo por excelencia es el de la curva del topólogo, la que le llaman así, que es la gráfica del seno de 1 entre x, cuando le pega los puntos de la forma 0, y con y entre menos 1 y 1. ¿Sale? Y bueno, la x entre 0 y 1 si quieren. ¿Y por qué esta curva, si la gráficas, pues se ve así como una raya y luego se ve como unas oscilaciones bien brutales y luego unas que se van amortiguando, ¿no? Y esta cosa resulta que es conexa porque la idea es que no puedes como separar la rayita, le voy a poner roja, no puedes separar la rayita roja, que es esta parte, del resto de la gráfica, porque siempre va a haber gráfica muy, muy cerquita. Pero no es conexa por trayectorias, porque aunque pudieras trazar una poligonal entre algunas de las... Bueno, ahí estaría extraño con poligonales, pero aunque pudieras trazar curvas continuas de este punto a cualquier otro de la gráfica,
no puedes, de hecho, unir ninguno de los puntos de la gráfica con la línea roja, ¿no? Porque el cero no está en el dominio de la función del seno de x. Entonces, esta cosa es conexa, pero no es conexa por trayectorias. ¿Va? ¿Sí, Ana Isabel? Sí, 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 vale. Va. Sí, pero en la mayoría de los casos, la idea intuitiva de que los puedas unir por trayectorias te da una buena idea de si es conexo o no. ¿Sí está? Yo tengo otra duda. Sí, dime. Este, ¿Por qué un rectángulo abierto en Rn tiene el mismo volumen que un rectángulo cerrado en Rn? Ok. Ahí la idea básica, digo, el por qué, incluso hay gente que lo puede definir así, pero eh, la cuestión es que si tuvieras que asignarle un volumen a la frontera del rectángulo, o bueno, ¿cómo lo pongo? Ajá, digamos, hay una propiedad que se llama la subaditividad, o la aditividad en este caso, en el cual dice que si X intersección Y es vacía, entonces, y X y Y son medibles, entonces el volumen de X unión Y es el volumen de X más el volumen de Y. Entonces, en cierto modo, si tú tuvieras que al rectángulo cerrado y los compones como su interior y la frontera, vamos a decir que A sea un rectángulo cerrado. ¿Estás seguro, Carlos? Ok. Si es un rectángulo cerrado, entonces técnicamente podrías componer a A como el interior de A, que en sí debo poner B, que es un rectángulo abierto. Y la frontera de A, que estas son las caras, ¿no? Ahora, digo, hay diferentes enfoques, pero este es uno viable, y es que este rectángulo abierto no intersecta las caras, ¿no? Entonces, técnicamente tendría B unión la frontera de A, donde B intersección la frontera de A es vacía. Entonces, con eso tendría que el volumen de B, perdón, el volumen de A sería el volumen de B unión la frontera de A, que sería por la propiedad que acabamos de mencionar de las medidas. Como son ajenos, sería el volumen de B más el volumen de la frontera de A. Pero mostraron, me parece con el profe, que la frontera de A, como son caras, y las caras son semiplanos, las caras son subconjuntos de semiplanos, y los semiplanos tienen medida cero. Si no lo han probado, luego lo probamos. Pero entonces, como subconjunto de conjuntos de medida cero tiene medida cero, y las caras son subconjuntos de planos, pues entonces las caras tienen medida cero. Y en este caso, el volumen, que ya dijimos que entre comillas es lo que te da la medida, pues sería cero. Entonces las caritas tendrían medida cero. Y el volumen entonces coincidiría con el volumen del interior, ¿no? Entonces, esa es como la idea intuitiva. Ahora, si lo haces de otra forma, también lo puedes motivar partiendo creo que así lo hace el profe, de la función del volumen y checando que es continua. Y entonces viendo que tú puedes llegar al rectángulo cerrado si tú lo haces abierto con un poquito más, bueno, envolviéndolo en un rectángulo un poquito más grande, ¿no? Y ya entonces aquí justo la diferencia entre cada lado lo acotas por una cantidad lambda y entonces tienes un volumencito para cada lambda y la cuestión es que ese volumen del rectángulo modificado, que es la versión cerrada más un cachito lambda arbitrariamente pequeño, justamente tiende al volumen, si quieres por definición, del rectángulo abierto, ¿no? Porque
Depende, si lo definiste primero para cerrados, pues con esta lo acabas definiendo para el abierto, cuando lambda tiende a cero. Entonces, volumen de B va a tender al volumen de A, donde A es la versión cerrada y B lambda es la versión abierta con un lado un poquito más grande. ¿Sí? Entonces tienes como esas dos posibles vertientes. O tomas el rectángulo infladito o tomas esta propiedad de la aditividad de volúmenes. Ok, pero entonces ahorita, por ejemplo, que aún no hemos visto eso, podríamos considerarlo por definición, ¿no? Ujú. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Probamos en particular en R2 que AB tiene medida cero. ¿Es la idea? Sí, exactamente. O sea, en R2, si tienes un intervalo ahí cruz el cero, pues es como una recta o un segmento de recta embebido, ¿no? En el espacio, en el plano. Y entonces eso tiene medida cero. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Bueno, es que no estuve el primer día de clase, entonces no sé muy bien cómo van a ser los exámenes y eso. Ok, Entonces, pues ajá. ajá, los exámenes en principio son una vez por cada vez que acabamos un tema, entonces en principio serían 5. Eh, Son grupales, bueno, se hacen como en ternas o en cuaternas y les damos como una semana para hacerlo. Realmente está amable. Ok, ¿y también hay tareas? Sí, ahorita no les he dejado porque seguíamos en semanas de altas, bajas y todo esto, pero les dejo una esta semana. Ok, bueno, gracias. Nada, Bueno, y una última pregunta, perdón, se me olvidó. dime. Este, ¿Alguna bibliografía que recomiende? Pues para este tema en específico, bueno, podrías checar el Zorig de análisis, el volumen 2. Se escribe así, Zorig, y está el de análisis. Creo que es Introduction to Analysis, o si no, no haces análisis. Y tiene 2 tomos. El tomo 2 te sirve, viene un poquito de medida. Ah, Pero ok. hay otro libro que ahorita no recuerdo su nombre, la verdad, que igual les puede ser de ayuda. ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿De qué? Vale. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, pues si quieren hacemos ejercicios de la lista. No sé si ya tuve una oportunidad de checarla. Está en el Classroom. Y ahorita haríamos unos de integración. Bueno, de integrabilidad. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Por mí está bien. Va, buenísimo. ¿Alguien se opone? Si ya hicieron alguno con el profe, me avisan. O si quieren que repitamos alguno, aunque lo hayamos hecho antes con el profe, pues igual, se vale. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, empecemos con lo sencillo. Hay uno que habla de de las normas de las particiones. ¿Se acuerdan que en el cálculo 3 vimos las normas? Y en particular, entonces, en el conjunto del espacio, en el conjunto que es el espacio de las particiones, de un conjunto, de un rectángulo, se puede definir una norma. Entonces, decimos que la norma de una partición está dada como el máximo, ¿sí?, de las diferencias xk menos 1 con, con k desde 1 hasta n, cuando la partición es de la forma x0, hasta xn, ¿no?
Y es una partición, en este caso, de un segmento. Y si lo haces para rectángulos, dices que la norma de P es igual al máximo de las normas de PI con I desde 1 hasta, aquí va a haber un problema, voy a poner N, donde P es partición de A, subconjunto de Rn, rectángulo. Y PI es partición del lado AI, BI. ¿Sale? Para cada I entre 1 y N mayúscula. ¿Sale? Entonces, la idea esencial es que la norma es la máxima distancia que hay entre los puntos de la partición. Entonces, ustedes agarran su rectangulito y ustedes lo parten de maneras no homogéneas. Les podría quedar algo así. Y hacer eso ya, ¿no? O que tengan aquí una micropartición. Bueno, va. Entonces, esa es una partición completamente válida. Y en este caso, la norma de la P sería justamente el máximo entre las distancias que hay en cada dimensión, en cada proyección. Aquí, como que en X, la distancia máxima es entre estas dos chavas. Y en Y, como que la distancia máxima es entre estas dos. Pues entonces decimos que la norma de la partición del rectángulo es la más grande entre esta y esta, que parece ser la vertical. Entonces, pues esta sería la norma de esta partición. ¿Sale? Pueden checar que esta definición cumple las propiedades de ser una norma, en el sentido de que sea no negativa, que sea cero, solo si la partición es la trivial, solo, y que si tienes alguna suerte como de refinamiento, que es la operación entre las particiones, se cumple la desigualdad del triángulo. ¿Va? Pero ahorita no vamos con esa parte. Ahorita lo que interesa es en la tarea que les dicen, por ejemplo, dada delta positiva, entonces existe P partición del intervalo AB, quedó medio horrible, AB, tal que la norma de la partición es menor que delta. Y está muy sencilla, ¿no? Porque, bueno, sí entienden la idea detrás de esto. ¿O Sí. alguien no entiende? ¿Sí? Vale, súper. Pues lo más sencillo, y esta es mi recomendación general, siempre usen, si les piden a fuerzas usar particiones, pues usen la homogénea, a menos de que les grite que no usen la homogénea, con pues, casos muy específicos. Entonces, en este caso proponemos que una partición homogénea de n cortes, ¿no? O sea, que P sea la forma... Le voy a poner con T's porque al rato voy a usar X's. Entonces, T0, T1 hasta Tn minúscula. ¿Sale? Con n algún entero positivo. Y entonces lo que hacemos es, como es homogénea, la distancia entre T1, entre Tk y Tk menos 1 es constante. Para toda K entre 1 y n. ¿Sale? Pero aquí usamos la propiedad arquimediana porque bueno, como el intervalo es no degenerado, porque no nos interesaría sacar particiones de intervalos degenerados, B es mayor que A, entonces B menos A es una cantidad positiva. Como es una cantidad positiva, podemos partirla entre cuantos cachos queramos, y justamente la distancia entre cada pareja sucesiva de puntitos de la partición
va a ser B menos A entre N. Entonces, B menos A entre N es, por así llamarle, el delta T, que es la separación entre T's sucesivas. Es este chavo de acá. ¿Sí? Y pues ya acabamos, porque si yo calculo entonces el máximo de las distancias entre esas, realmente resulta que la norma de P, que es el máximo de TK menos 1, en este caso es el máximo de una constante, o de un conjunto de constantes. Así que este es exactamente delta T. Y si quiero forzar a que esto sea menor que delta, donde esta chava está fija, pues le hago trampa y digo, es que yo ya sé cuánto vale el delta T, y delta T es B menos A entre N, y quiero que esto sea menor que delta. Todo es positivo, así que puedo cruzar a la delta dividiendo y a la N multiplicando, y nos queda que N tiene que ser mayor que B menos A entre delta. Y ya, entonces, tomamos alguna N por la propiedad arquimediana. Una pregunta rápida. ¿Qué dice al lado de las T's? A la vela. Separación entre T's. ¿Y luego qué dice? Sucesivas. ¿Sucesivas? Ok, vale. Sí. Gracias, gracias. No a ti. ¿Vale? Entonces, por la propiedad arquimediana, pues a fuerzas va a haber alguna N natural que sea mayor que B menos A entre delta, no importa a qué delta te agarres, ¿no? Entonces, existe N en dos naturales, tal que... esta N no la puedo usar. Ñ en dos naturales, tal que B menos A entre delta es menor que Ñ, y ya esta es justamente la partición que buscamos. Entonces, con eso, la partición, una de las posibles candidatas es A, o bueno, A es T0, y luego acá iría T1, que sería A más B menos A entre Ñ, T2, El término iésimo de esta partición sería A más B menos A entre Ñ por I. Y así hasta llegar a B, que B sería la Tn. ¿Sale? Y ya. Entonces, esta partición justamente cumple lo que queremos de que la norma de P sea menor que delta. Quedó muy bien. ¿Sí está? Sí, Va, súper. Entonces, bueno, ¿alguna duda de este? Está fácil, ¿no? Sí, todo bien. Va. Bueno, pues no debería ser sorpresa que en el siguiente ejercicio usamos lo que acabamos de probar, porque el siguiente ejercicio lo que dice es, bueno, ahora si tengo un rectángulo, voy a poner la N mayúscula, como lo estábamos poniendo, a su conjunto de Rn, entonces, rectángulo, entonces existe P, partición, de A, tal que la norma de P es menor que delta. Y delta positiva. Entonces existe P partición de A tal que la norma de P sea menor que delta. Pues está sencillísima también porque si usamos particiones homogéneas y yo ya sé que puedo hacer en cada ladito menor que delta, pues entonces basta con que haga todas más chiquitas que delta en cada proyección y entonces todas van a ser acotadas uniformemente por la delta. ¿Sí se entiende? ¿Sí, Mazo? Entonces, si yo puedo hacer de este ladito que cada distancia sea más chiquita que delta, que de este lado cada distancia sea más chiquita que delta, y que de este lado, ahí no, la otra. Y que de este lado la distancia sea más chiquita que delta, pues entonces el máximo en particular de las tres va a ser menor que delta. Si las agarro homogéneas, el máximo de hecho es
el mismo en los tres casos. Entonces no hay mayor problema. No sé si se vea. Ahorita lo escribimos, pero digo, ¿la idea se ve? Sí. Va, ok. Entonces, pues básicamente la demostración sale en tres patadas porque dices sea A. Acuérdense que los rectángulos los podemos ver como productos de intervalitos. Entonces, que sea A el producto de n de esos intervalos, n mayúscula. Por el inciso anterior, existe pk partición de AK, BK para cada K entre 1 y n mayúscula. ¿Sí? Tal que la norma de pk, porque aquí ya son particiones de intervalos, es menor que delta. Pues entonces decimos que como esa es una cota superior para el conjunto de las normas de las particiones, ¿sí? Entonces, por definición del máximo, acuérdense que el máximo es bueno, cuando existe, el elemento más grande del conjunto, entonces en particular pierde ante cualquier otra cota superior, o es menor o igual. Entonces, la norma de P, que es igual al máximo de estas chavas, es menor que delta. ¿Sale? Porque si es cierta para cada K, pues en particular para la K que logre saturar la cota de ser la máxima. ¿Sale? Y ya, entonces la norma de P es menor que delta. ¿Sí está? Sí. Va. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿No? ¿Está bien? Va. Súper. Y pues, básicamente, la siguiente pregunta que hace sería, si es un subconjunto de Rn, eso está muy, una poquita tonta, porque si A es un subconjunto de Rn rectángulo y delta es positiva, entonces existe P, partición de A, tal que si B pertenece a P, y acuérdense que este es un subrectángulo entonces X, Y en B implica que la distancia entre X y Y es menor que delta. Y aquí lo especifica así. Aquí este M chiquito de abajo quiere decir la distancia, la norma del máximo, o la infinito. ¿Se acuerdan? Es que esta es el máximo entre las proyecciones. Sí, sale Diego Armando. Nos vemos después. Total, este es el último que hacemos por hoy. Y total, no da más tiempo. Lo que dice esto es que si yo tengo un rectángulo, entonces puedo dar una partición tal que si yo me fijo en un subrectángulo, la distancia infinito entre cualesquiera dos puntos es más chiquita que delta. Pero si lo ven geométricamente, es exactamente lo que acabamos de hacer. Porque si ya dijimos que la delta, que era la norma, la norma de la partición me da las distancias máximas entre los puntos de las proyecciones, pues entonces acuérdense que la norma del máximo
lo que nos mide es la máxima de estas distancias. Entonces, si usamos el anterior, y ya dijimos en el anterior que la distancia máxima entre las proyecciones era más chiquita que delta, pues entonces ahora en particular, estos puntos que caen dentro de cada subrectángulo, pues también van a estar más cerca que delta. ¿Sí ven? O sea, si nos agarramos algo así, y yo me fijo en dos puntos que están en el mismo rectangulito y le hago zoom, entonces en cada proyección, esta distancia va a ser menor. Pongan ustedes que esté en el T0, no, TI más 1 en X, y que en Y esté entre WJ y WJ más 1. Pues ya dijimos que las proyecciones van a estar más cerca que delta, entonces en particular T más 1 menos TI va a ser menor que este llamen de X, este llamen de Y. Entonces voy a poner X1 menos Y1, estrictamente al revés, porque la Y parece estar más a la derecha. Y en X, WJ más 1 menos... perdón, están al revés las desigualdades. Mejor la borro eso. Oh, se borró todo. Ni hablar. Voy a tener que regresarlo. Oh, ni hablar. Cancelo así. La distancia vertical horizontal va a ser Y1 menos X1, y la vertical va a ser Y2 menos X2. Esta es menor que WJ más 1 menos WJ. ¿Sale? Pero esta es menor que delta, y esta es menor que delta, porque esta es menor que la norma de la partición, y la otra también. En cada proyección es menor. Pues entonces, no importa cuál te agarres, ambas van a estar acotadas por delta. Así que si tomas el máximo de cada proyección, el máximo va a seguir acotado por delta. ¿Sale? Aquí lo hice para 1 y 2, pero en la dimensión 3 también se vale, ¿no? Y si tienes n mayúscula también se vale. ¿Sí se entiende la idea? Digo, ya nada más para que en el último minuto lo escriba. Sí, tiene sentido. Vale. Entonces decimos, usando el ejercicio anterior, existe P partición de A, tal que la norma de P es menor que delta. Si B es un subrectángulo de la partición y X, Y son elementos de B, entonces lo que va a ser cierto va a ser que XK, mejor lo pongo ahí, XY menos Y va a quedar dentro de uno de los rectángulos, ¿no? O bueno, lo voy a poner así. XY, Y pertenecen al rectángulo ahí. Es que no puedo poner A's ni B's. Voy a ponerle T0s. Eso va a ser complicado. TI, K, TI, K más 1. Creo que me conviene más ponerle el menos acá. K menos 1, TI, K. Para algún K, lo voy a tomar homogéneo, 1 y N, lo voy a tomar como NI. Y N sub I, algún entero natural. ¿Sale? O sea que básicamente dice que cada coordenada cae dentro de alguna de las subrectángulos de la partición. Pero eso implica que la distancia entre Y y XY es menor o igual, y eso se caerían como una frontera, ¿sí? Sería la igualdad, que la distancia entre TI, TIK menos TIK menos 1, ¿no? Y luego esa distancia entre puntos adyacentes de las proyecciones es menor o igual
que la norma de la partición, porque es el máximo de ellas, ¿no? Y la norma de la partición era ¿qué? Menor que delta, ¿cierto? Entonces, pues teniendo eso, ya por transitividad, se vale que y menos x, ay, fuck, ahí quedó, ahorita, menos xy es menor que delta. Y eso para cada i entre 1 y n, mayúscula, que es la dimensión del espacio. ¿Sale? Y ya. Pues si lo es, si es cierto para todas las i's, en particular lo es para la que sea máxima, y la máxima es la norma de la distancia entre vectores con la norma del infinito. Entonces, nada más ahí el punto es ir viendo cómo usar lo que ya habías demostrado y fijarte de que si va a caer en un mismo intervalo, pues la distancia entre dos puntos dentro del intervalo no puede ser más grande que la distancia de punto a punto, extremo a extremo del intervalo, ¿cierto? Y nada más. ¿Quedó? Bueno, va, súper. Pues entonces acá la dejamos por hoy. Cositas de contenido cero que vienen en la tarea y iniciamos con lo del teorema de minimizar. ¿Va? Sale pues. Nos vemos entonces. Puedes, Víctor. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Chao.